Envíame 30.000 pesos para el baile de graduación. Mamá dice que tienes de sobra. Me escribió el hijo de mi hermana. Le respondí, trabaja para conseguirlo. Minutos después, mi hermana me escribió, paga o te quedas fuera. Esa noche, cancelé el pago automático de su hipoteca. A las 8:05 de la mañana, me estaban reventando el teléfono. Pero cuando leí el mensaje, de hecho me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creer el descaro. Era como ver a alguien entrar en tu casa, tomar tu cartera de la encimera y luego preguntar si tenías cambio para un billete de 500. Envíame 30.000 pesos para el baile de graduación. Mamá dice, tienes de sobra. Eso fue todo. Sin saludo, sin explicación, solo una exigencia casual de Mateo, el niño de oro de 17 años de mi hermana, como si yo fuera el departamento de financiamiento personal de la familia. Y la parte que realmente me golpeó, la parte que me heló el estómago, fue la segunda frase, mamá dice, tienes de sobra. Así que Mónica estaba detrás de todo. Ni siquiera era el dinero. Podría haberlo cubierto sin pestañear. Era la suposición, el sentimiento de tener derecho a todo, la completa falta de límites de un chico con el que apenas hablo a menos que haya una etiqueta de precio de por medio, y de una hermana que de alguna manera lograba reescribir la historia en su cabeza cada pocos meses para que yo le debiera algo nuevo. No hacía mucho tiempo, quizás 10 meses, que había pagado la matrícula del primer año de universidad de Mateo, 270.000 pesos. Todos me lo suplicaron, mis padres, mi tío, incluso el esposo de Mónica, Daniel. Todos decían que era solo algo de una vez, que necesitaba un nuevo comienzo, que Mónica había hecho lo mejor que pudo pero que la vida era difícil y yo podía ayudar, así que, ¿por qué no lo haría? Lo hice discretamente. Sin condiciones. Pero en el fondo, sabía que no sería la última vez. Así que esto se sintió como un punto de inflexión. Le respondí con una sola línea, trabaja para conseguirlo. No di explicaciones. Simplemente presioné enviar y dejé el teléfono. Y juro que, por primera vez en años, sentí que por fin había quitado la mano del fogón caliente. No pasaron ni 5 minutos cuando Mónica me escribió ella misma. Paga o te quedas fuera. Así de simple. Sin contexto. Como si pensara que todavía tenía ese tipo de poder sobre mí. Como si mi mundo se fuera a hacer añicos si de repente dejara de hablarme. Fue una locura. Me senté allí releyéndolo, sintiendo que algo encajaba en su lugar en mi cerebro. No era ira, solo claridad. Esa noche, inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé los pagos automáticos de su hipoteca. Llevaba más de medio año cubriéndola después de que Mónica dijera que Daniel había tenido una especie de cirugía de emergencia y no podía trabajar. Nunca vi una factura del hospital, nunca la pedí. Simplemente la pagué porque eso es lo que siempre había hecho. Mónica necesitaba. Yo daba. Ese era el ritmo de nuestra relación. A las 8:05 de la mañana siguiente, tenía 5 llamadas perdidas, Mónica, Daniel, incluso una de mi mamá. Las dejé todas ir al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto. Primero confusión, luego insultos. Mateo dijo que yo era solo otra, tía falsa que no apoya los sueños. Mónica me acusó de abandonar a la familia. Daniel, que normalmente se mantenía al margen, preguntó si había algún tipo de error. No respondí a ninguno de ellos. Y entonces Mónica me envió un mensaje de voz. Lo reproduje una vez solo para asegurarme de que la había oído bien. ¿Crees que esto ha terminado? Acabas de convertirte en la enemiga de la familia. Enemiga, no hermana. No la persona que pagó por la educación de su hijo. No la que cubrió sus facturas durante más de un año. Solo una villana ahora porque finalmente dije que no. Debería haberme enojado. En cambio, hizo las cosas muy, muy simples. ¿Quería una guerra? Iba a tener una. Para cuando terminé mi café de la mañana, Mónica ya había lanzado su primer disparo público. Su estado de Facebook era una obra maestra vaga y pasivo-agresiva, que curioso como las personas que más tienen para dar son las primeras en negarlo. La traición siempre viene de los más cercanos. Lección aprendida. Docenas de me gusta.
Una serie de comentarios de su coro habitual de seguidoras, en su mayoría antiguas compañeras de clase, mujeres de su club de lectura y gente que no había visto en años. Todas comentando cosas como, te mereces algo mejor, cariño, y elimina la toxicidad. Una mujer que ni siquiera reconocí escribió, la familia es solo una palabra. Protege tu paz. Era para reírse. Ninguna de ellas sabía de quién estaba hablando realmente, pero yo sí. Y a juzgar por la forma en que mi prima Raquel me envió una captura de pantalla con un emoji de palomitas de maíz y las palabras, supongo que alguien no consiguió su dinero para el baile de graduación, ella también lo sabía. No iba a alimentar eso, me dije. Ni siquiera estaba sorprendida. Este era el juego favorito de Mónica, el victimismo con un foco encima. Lo había visto antes. Cuando su arrendador la desalojó, fue sin previo aviso. Cuando Daniel perdió su trabajo, ella lo sacrificó todo. Y cuando Mateo no entró en el TEC de Monterrey, fue porque el sistema está amañado. Siempre había alguien a quien culpar, y nunca era ella. Pero podía sentir que algo estaba cambiando. Y creo que ella también lo sintió, porque esa misma tarde, envió un mensaje de texto grupal, no solo a mí, sino a toda la familia. Escribió, es desgarrador darse cuenta de lo fácil que algunas personas te desechan cuando terminan de usarte para su propio ego. Espero que nadie más en esta familia se encuentre abandonado como yo. Me quedé mirando mi teléfono, esperando que alguien respondiera. No porque necesitara que me defendieran, hacía tiempo que había superado eso, sino porque tenía curiosidad, porque quería saber qué parte de esta familia todavía se creía su drama. Nada. Ni una sola respuesta. Ni de nuestras tías, ni de nuestros primos, ni de nadie. Solo silencio. Eso me lo dijo todo. Más tarde esa noche, recibí una llamada de nuestra mamá. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué había pasado. Simplemente fue directo al grano. Dijo, Mónica está muy molesta. Dice que la humillaste frente a Mateo y que esto ha causado una gran brecha entre él y Daniel. Pregunté de qué humillación estaba hablando. Todo lo que hice fue decirle a su hijo que trabajara para conseguir el dinero de su baile de graduación. Nuestra mamá solo suspiró y dijo, no quiero meterme en medio de esto. Solo desearía que ustedes dos dejaran de pelear. Pero esto no era una pelea. Una pelea ocurre entre iguales. Esto era yo trazando una línea y Mónica haciendo un berrinche porque ya no podía cruzarla. Le dije que ya había pagado todo el primer año de universidad de Mateo y que no me quedaba nada por dar. Se quedó en silencio, luego dijo algo que me sorprendió. Has hecho suficiente, pero ella está pasando por mucho. Sonaba como simpatía, pero se sentía como una grieta en su armadura. Nuestra mamá siempre ha defendido a Mónica, siempre. Pero esta vez, no me regañó ni me suplicó que arreglara las cosas. Solo sonaba cansada, como si quizás finalmente estuviera empezando a verlo. Al día siguiente, Daniel me llamó. Eso fue inesperado. Él suele ser el silencioso en todo esto, educado, reservado, demasiado desconectado del caos. Su mensaje fue simple. Hola, vi que el pago de la hipoteca no se procesó. ¿Está todo bien? No respondí. Supuse que si Mónica quería pintarme como la villana, podía explicarle a su propio esposo por qué su hipoteca de repente estaba siendo rechazada. Que ella hiciera el trabajo por una vez. Lo que nadie sabía, ni Daniel, ni mi mamá, ni siquiera Raquel, era que yo tenía guardada una opción nuclear. Hace aproximadamente un mes, Mónica y yo tuvimos una llamada telefónica que se descontroló. Se suponía que era sobre Mateo necesitando dinero para libros de texto, pero ella se sintió cómoda y descuidada. Dijo algunas cosas desagradables sobre todos, incluida nuestra mamá. La llamó una carga, dijo que era inútil a menos que hubiera comida o un día festivo de por medio. Nunca lo había repetido. Hasta ahora, no había parecido necesario. Pero en el momento en que me llamó la enemiga de la familia, en el momento en que trató de poner a todos en mi contra después de todo lo que había hecho, eso lo cambió todo. ¿Quería que fuera la villana? Bien. Pero si iba a interpretar ese papel, iba a quemar el guión que ella escribió y escribir el mío propio. El mensaje de voz de Daniel llegó 2 días después. Su voz era tranquila, pero algo en ella se sentía diferente. Más tensa, mesurada.
Dijo que quería hablar en privado. Sabía de qué se trataba. La hipoteca, la tormenta de Mónica, quizás ambas cosas. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar durante unas horas, no porque estuviera insegura, sino porque quería asegurarme de que no estaba actuando por despecho. Lo que yo tenía guardado no era un chisme. Era una bomba de verdad que destrozaría un matrimonio. Y durante años, me dije a mí misma que no era asunto mío. Pero eso fue antes de que Mónica me convirtiera en su villana personal. Antes de que usara a Mateo como arma. Antes de que intentara poner a toda la familia en mi contra con un mensaje de texto grupal y unas cuantas actualizaciones de estado dramáticas. Así que le devolví la llamada a Daniel. No perdimos el tiempo. Preguntó si había cancelado el pago automático de la hipoteca. Le dije que sí. Preguntó por qué. Le dije la verdad, el dinero del baile de graduación, la matrícula, la presión, la manipulación. Y luego hice una pausa. Él se quedó en silencio por un segundo, luego dijo algo que no esperaba. Honestamente, no te culpo. Dijo que sabía que las cosas habían estado mal durante mucho tiempo, pero no sabía cuán mal se había puesto entre Mónica y yo. Podía oírlo en su voz. Estaba tratando de armar el rompecabezas, tratando de decidir si esto era solo una brecha financiera o si iba más profundo. Así que le di lo que no estaba preparado para recibir. Le hablé del tipo. Mónica lo había mencionado de pasada durante esa misma llamada telefónica en la que destrozó a nuestra mamá. Dijo algo sobre necesitar un descanso de Daniel, dijo que había estado hablando con alguien que, realmente escucha. La presioné, y ella se puso frívola. Dijo que era solo un amigo, alguien de su gimnasio. No le di mucha importancia en ese momento, honestamente. Solo otro de sus pequeños desvíos emocionales. Pero unas semanas después, Raquel la vio en un restaurante del centro con él. No fue sutil, y no fue solo una vez. 2 veces más después de eso, en lugares diferentes, siempre en noches en las que decía que tenía yoga o una noche de chicas. Raquel me lo contó porque pensó que Daniel merecía saberlo. Le dije que no era nuestro lugar. Ahora lo era. No entré en detalles con Daniel. Solo le dije que pensaba que debería saber que Mónica no había sido del todo honesta con él. Que tal vez quisiera investigar las noches en que ella había estado ocupada. Que si tenía preguntas, no debería hacérmelas a mí. Debería hacérselas a ella. No gritó. No lloró. Solo dijo, gracias, y colgó. 1 hora después, Mónica me llamó 5 veces seguidas. No respondí. Luego comenzó a enviar mensajes de texto. ¿Qué le dijiste a Daniel? ¿Por qué estás haciendo esto? No conoces toda la historia. Y luego, acabas de hacer estallar mi vida. ¿Estás feliz ahora? Tampoco respondí a ese. Solo me quedé mirándolo porque esa fue la primera vez que me di cuenta de que ya no estaba jugando. Este no era su desfile habitual de autocompasión. Estaba realmente en pánico. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi tía Juana. Solo un simple, me enteré de lo que está pasando. Estoy orgullosa de ti. Luego de mi prima Elena, ya era hora de que alguien se le enfrentara. Y luego mi papá volvió a llamar. Dijo que iba a organizar una cena el próximo fin de semana. Dijo, todos están invitados excepto Mónica. No pregunté por qué. No lo necesitaba. Mónica siempre había creído que si era lo suficientemente ruidosa, dramática y manipuladora, podría controlar la narrativa. Pero ahora, la narrativa estaba fuera de sus manos. 3 días después de hablar con Daniel, todo se calmó. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni siquiera una publicación críptica en el Facebook de Mónica. Solo eso debería haber sido sospechoso, pero estaba demasiado agotada para preocuparme. Supuse que se estaba reagrupando, tratando de encontrar la manera de convertir la verdad en otra versión que la hiciera parecer la heroína herida. Luego, un miércoles por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz como de costumbre. Unos minutos después, llegó la transcripción. Era Mateo. Sonaba nervioso, no enojado como antes. Se le quebró la voz cuando dijo que necesitaba hablar, que las cosas estaban mal en casa,
que Daniel no le hablaba a su mamá, que los había oído gritar, y que luego su papá se fue y no volvió esa noche. Luego dijo algo que no esperaba oír de él en 1.000.000 de años: creo que necesito salir de aquí. Este era el mismo chico que me llamó tía falsa, que exigió 30.000 pesos como si yo fuera Mercado Libre. El mismo que una vez me dijo que la universidad era solo una formalidad porque sería millonario a los 25 sin importar qué. Y ahora estaba pidiendo ayuda. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que Mónica se encargara del niño de oro que había criado. Pero otra parte de mí, quizás la parte que todavía recordaba haberlo sostenido cuando era un niño pequeño, dijo que lo llamara. Así que lo hice. Hablamos durante 20 minutos. Fue incómodo. No se disculpó directamente, pero lo insinuó. Dijo que no entendía realmente lo que estaba pasando y que solo repetía lo que su mamá le decía. Sonaba más como un niño de lo que nunca lo había oído. Dijo que Daniel no había vuelto a casa en 2 días. Que Mónica lloró toda la noche, y luego le gritó por la mañana. Que nadie les hablaba, que mamá sigue diciendo que todos la traicionaron. Luego soltó algo que me hizo incorporarme. Me dijo que la abuela está muerta para ella. Parpadeé. ¿Qué? Le pedí que lo repitiera. Lo dijo de nuevo, más bajo. Dijo que la abuela está muerta para ella y que tú recibirás lo que te mereces. Fue entonces cuando me di cuenta de que Mónica no estaba en una espiral descendente. Estaba implosionando y arrastrando a su hijo con ella. Le pregunté a Mateo a dónde fue Daniel. Dijo que no lo sabía, pero que su papá había hecho una maleta y había sacado una carpeta llena de documentos del cajón de la oficina. Eso me dejó helada. Sabía lo que había en ese cajón. Los papeles de su hipoteca, sus formularios de impuestos, su certificado de matrimonio. Daniel no solo se estaba yendo, se estaba preparando para la guerra. Esa noche, Mónica finalmente rompió su silencio. Me envió una larga y caótica serie de mensajes de texto que comenzaba con cómo envenené a su familia, pasaba a cómo toda la familia siempre me había favorecido, y luego de alguna manera terminaba en cómo esto era exactamente como en la secundaria cuando le robé a su novio. Para que conste, no lo hice. Él vino al baile de graduación conmigo después de que ella lo ignorara durante 2 semanas seguidas. Pero aparentemente, Mónica había estado guardando rencor por eso durante más de 20 años, solo esperando para usarlo como una bala final. No respondí. En cambio, llamé a mi papá y le conté todo lo que Mateo dijo. Estuvo en silencio por un rato, luego dijo: ella te va a culpar hasta que no quede nadie para escucharla. Y le pregunté: ¿y si arrastra a Mateo más adentro? ¿Y si él comienza a creerlo de nuevo? Hizo una pausa y luego dijo: entonces es hora de mostrarle cómo se sienten las consecuencias. Así que a la mañana siguiente, hice una llamada que nunca pensé que haría. Contacté a la oficina financiera de la universidad y rescindí formalmente mi pago de la matrícula. 270.000 pesos, desaparecidos. Legalmente, tenía el derecho. La escuela confirmó que, como lo pagué directamente y aún no se había desembolsado por completo, podía retirarlo. El dinero volvería a mi cuenta en 2 semanas. Esa noche, Mateo volvió a llamar. Estaba en pánico. Acababa de recibir un correo electrónico de la universidad diciendo que su pago había sido revocado y que necesitaría resolver el saldo o arriesgarse a perder su inscripción. No grité. No dije: te lo dije. Solo dije: las acciones tienen consecuencias, Mateo. Espero que esto te enseñe algo. No respondió. Se quedó en silencio y luego colgó. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo, sabiendo lo que vendría después, porque Mónica acababa de perder su matrimonio, su reputación y ahora el futuro de su niño de oro. Y por una vez, no podía convertirlo en culpa de otra persona. No esta vez. Para el viernes, Mónica había desaparecido de todas las plataformas que solía usar como un megáfono. Su Instagram desaparecido, Facebook desactivado. Su tablero de Pinterest lleno de energía de tableros de visión y citas manchadas de vino sobre el perdón se desvaneció. Esa mujer vivía en línea. Si estaba en silencio, significaba que no solo estaba avergonzada. Estaba acorralada. Al principio, pensé que tal vez se estaba reagrupando, planeando un regreso,
probablemente preparando una nueva historia triste sobre cómo le robé la vida. Pero luego recibí una llamada de Elena, susurrando como si estuviéramos en una novela de crímenes. «No te lo vas a creer», dijo. Mónica apareció en casa de la abuela. Ahora, ten en cuenta que la casa de la abuela está a 2 horas de distancia en un barrio tranquilo donde nunca pasa nada. Mónica no había ido por allí en más de un año. Siempre decía que la abuela estaba estancada en 1982 y olía a naftalina y maíz enlatado. Pero ahora estaba en su puerta, sin previo aviso, sosteniendo una botella de vino y temblando. La abuela la dejó entrar, por supuesto. Se quedó unos 15 minutos, se sentó en el sofá llorando sobre la traición, la soledad familiar y cómo nadie entiende lo que es ser odiada por tu propia sangre. Luego, según la abuela, se secó los ojos, volvió a verter el vino en la botella, ¿quién hace eso?, y se fue. Le pregunté a Elena si Daniel se había ido oficialmente. Dudó, luego dijo que no solo se había ido. Había sacado documentos del cajón de la oficina. Yo conocía ese cajón. Ahí es donde guardaban el acuerdo hipotecario, las declaraciones de impuestos, los extractos bancarios, el certificado de nacimiento de Mateo, incluso un acuerdo prenupcial que Mónica fingía que no existía. Luego Elena dijo, quizás quieras sentarte. Daniel contrató a un abogado. Hizo una pausa. Y me llamó. Elena había hecho una pasantía en un bufete de abogados de familia el verano pasado, uno bueno. Daniel la había localizado a través de LinkedIn, no para mover hilos, solo para pedir una recomendación. Pero aún así, fue un golpe duro. Mónica siempre había hecho sentir a Elena como la blanda de la familia, la que nunca triunfaría en el mundo real. Ahora Elena era la que ayudaba a su esposo a divorciarse de ella. Ese fue el día en que se volvió real. Mónica no estaba en una espiral descendente. Se estaba hundiendo. Y no sabía nadar sin arrastrar a alguien con ella. Luego Mateo llamó de nuevo. Su mensaje era tembloroso. Se podía oír en su voz. Dijo que Daniel se había ido y no volvería. Que ya no quería estar en esa casa. Que Mónica había perdido completamente la cabeza. Luego dijo las palabras que nunca esperé oír de él, no me importa la matrícula. Solo quiero salir. Este era el mismo chico que una vez me dijo que la universidad no importaba porque sería director ejecutivo a los 24. Ahora sonaba como un adolescente de nuevo, confundido, cansado y asustado. No endulcé mi respuesta. Entonces hazlo mejor. Sin disculpas, sin sermones, solo la verdad. No respondió. Ese fin de semana, la cena familiar en casa de mi papá finalmente ocurrió. Todos aparecieron, tías, tíos, primos. Mi mamá también vino, lo que me sorprendió. Trajo un pastel casero como si nada estuviera pasando, como si no hubiera una nube nuclear sobre la familia. Pero lo que más me impactó fue la atmósfera. ¿Estaba tranquila? Sin tensión, sin indirectas pasivo-agresivas, sin Mónica entrando tarde y ruidosamente en la habitación, convirtiendo cada historia en la suya. Solo gente hablando, comiendo, riendo. Habían pasado años desde que sentí tanta tranquilidad en una habitación con mi propia familia. Más tarde, mientras lavaba los platos con mi mamá, preguntó en voz baja, dijo cosas terribles sobre mí, ¿verdad? No respondí. No era necesario. Ella asintió lentamente, con las manos todavía en el lavavajillas. Pude verlo en su rostro, la comprensión de que Mónica había quemado el último puente que pensó que siempre estaría allí. El martes, recibí un mensaje de Raquel. Mateo se ha mudado con Daniel. Así de simple. Había empacado sus cosas, se había ido de la casa de Mónica y se había marchado sin pelear. Raquel dijo que Daniel estaba manejando todo discretamente, centrándose en el caso de la custodia, manteniéndose calmado y dejando que Mónica se deshiciera por su cuenta. No sabía qué me sorprendía más, que Mateo finalmente hubiera visto la luz, o que no intentara congraciarse conmigo a base de culpa. Quizás por primera vez, entendió el daño que su madre había hecho. O quizás simplemente se dio cuenta de que ser su niño de oro significaba ahogarse con ella. Unos días después, recibí la confirmación oficial de la universidad. El reembolso de 270.000 pesos fue procesado y devuelto a mi cuenta. ¿Simple? ¿Hecho? Esa misma noche, Raquel me escribió.
Cena familiar de nuevo el próximo mes. ¿Te apuntas? No me lo perdería, respondí. Mónica no estaba invitada. Mateo tampoco estaba allí. Ni Daniel. Estaban lidiando con abogados, papeleo y una mujer que había pasado años quemando cada cuerda que le habían tendido. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía como una familia de nuevo. Y la parte que nunca dije en voz alta, la parte que más me golpeó, fue esta: no me sentí culpable, ni un poco. La siguiente cena fue en casa de Raquel. La misma gente, el mismo ambiente, un poco más de risas esta vez. Un poco menos de vacilación. La comida fue de nuevo colaborativa. Alguien trajo costillas. Otro trajo 2 botellas de vino tinto. Y Raquel hizo esos ridículos macarrones con queso al horno que no tienen derecho a estar tan buenos. Esta fue la primera reunión familiar real que habíamos tenido en años que no involucraba a Mónica llorando en un dormitorio o a Mateo yéndose enfadado o a Daniel bebiendo en silencio en un rincón mientras fingía no ser miserable. No estaban allí. Ninguno de ellos. Y nadie preguntó por qué. La verdad tácita se sentó con todos nosotros como una silla extra en la mesa. Estábamos mejor así, más ligeros, más tranquilos, más honestos. No era que no los amáramos, es que finalmente aceptamos lo que nos había costado amarlos. Mi mamá fue la única que todavía mencionó a Mónica. No dijo mucho, solo preguntó si alguien había sabido de ella, lo cual era una forma educada de preguntarme si yo lo había hecho. Le dije que no, y era verdad. Pero lo que no dije fue que había sabido de Mateo 2 veces. La primera vez, me envió una foto de sí mismo en una feria de empleo. Se había afeitado esa ridícula mecha rubia decolorada en su cabello y llevaba una simple camisa de botones que lo hacía parecer casi, no sé, adulto. El mensaje solo decía, intentándolo. El segundo mensaje llegó unos días después. Sin foto esta vez. Solo, no sabía cuánto mentía hasta que viví sin ella. No supe cómo responder a eso. Todavía no lo he hecho. Probablemente no lo haré. Algunas cosas no necesitan respuestas. Solo necesitan espacio para asentarse. Mónica, por otro lado, no ha dicho una palabra. Ni a mí. Ni a Raquel. Ni a mi papá. Se ha quedado en silencio de esa manera que lo hace la gente cuando ha perdido a la audiencia para la que solía actuar. Si escuché que intentó iniciar un GoFundMe, algo sobre maternidad soltera, y ser abandonada por una familia tóxica. Nunca superó los 6.000 pesos. Alguien en los comentarios preguntó por qué no vivía con su esposo, y todo el asunto desapareció al día siguiente. En cuanto a Daniel, solicitó la custodia total, no temporal. Y por lo que dijo Raquel, tiene un caso sólido. Mateo eligió quedarse con él. Mónica no tiene trabajo, ni ahorros, y un historial de inestabilidad emocional documentada, gracias en parte a su propio colapso público. Y luego vino el golpe final. 2 semanas después de la última cena, recibí una carta por correo. Sin sello, sin remitente, solo un trozo de papel doblado con una frase garabateada en bolígrafo negro: finalmente ganaste. Eso fue todo. Sabía que era de ella. La letra la delataba. También el drama. No era una disculpa. Era un último suspiro. El tipo de mensaje que la gente envía cuando sabe que ha perdido el control y quiere creer que le quitaste algo en lugar de admitir que lo entregaron. Pero no había nada que ganar. Esto no era un juego. Simplemente dejé de jugar el suyo. Y sin mí a quien culpar, sin Daniel a quien manipular, sin Mateo como su escudo, no quedaba nadie para aplaudir la historia que seguía intentando contar. La familia lo ve ahora. Todos ellos. Incluso mamá, a su propia y discreta manera. Mónica quemó sus puentes tan a fondo que incluso aquellos que solían poner excusas por ella han dejado de intentar reconstruirlos. No me arrepiento de haber cancelado esa matrícula. No me arrepiento de haber cortado los pagos de la hipoteca. No me arrepiento de haberla dejado deshacerse, porque a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es nada. Y por una vez, esa nada nos dio a todos todo lo que nos faltaba: paz, límites, una familia que realmente se siente como tal. Pasaron algunas semanas. Semanas tranquilas.
Del tipo que no notas hasta que te das cuenta de que nadie está peleando, nadie te envía mensajes en mayúsculas y nadie camina sobre cáscaras de huevo emocionales solo para mantener la paz. Fue extraño al principio, esa quietud. Seguía esperando algo, un mensaje, un nuevo colapso, otro de los intentos desesperados de Mónica por recuperar el control. Pero no llegó nada. Entonces Raquel me llamó. La audiencia final de Daniel ha terminado, dijo. Custodia total, sin apelación. Aparentemente, Mónica ni siquiera se presentó a la última cita en el tribunal. Su abogado el segundo, después de que despidiera al primero por ser irrespetuoso, se paró frente al juez y dijo que no había podido contactarla en más de una semana. Se había ido. No literalmente, solo fuera, desconectada, aislada de las personas que solía mantener con una correa. Mateo se quedó con Daniel permanentemente. Fue reinscrito en la escuela. La universidad había ofrecido un plan de pago, y Daniel consiguió un segundo contrato como autónomo para cubrirlo. Yo no ofrecí nada, y no porque siguiera enojada, sino porque había terminado. Elena dijo que Mónica estaba viviendo con una amiga en algún lugar fuera de la ciudad. Nadie sabía exactamente dónde. Había rumores de que trabajaba en un estudio de yoga a tiempo parcial, todavía contándole a la gente sobre su ex esposo tóxico y su familia celosa. Pero nadie estaba escuchando. Solo puedes gritar que viene el lobo un número limitado de veces antes de que la gente deje de buscar el fuego. Luego vino la reunión familiar, una de verdad, planeada con meses de antelación. Sin drama, sin expectativa de caos, solo comida, sillas, música y todos llegando temprano por una vez. Mónica no fue invitada. Mateo tampoco vino, pero envió una foto, él y Daniel asando hamburguesas en su patio trasero. Parecía más alto, más mayor, más ligero. Todavía no se había disculpado por todo, pero honestamente, no era necesario. El chico estaba haciendo el trabajo ahora. Eso era suficiente. Después de la cena, mi papá me llevó a un lado. «Sabes», dijo, «creo que ella siempre supo que perdería si alguna vez te marchabas». No dije nada. Solo me quedé allí por un segundo, dejando que eso se asentara. Luego añadió, «Salvaste a esta familia. Espero que lo sepas». Quizás. Quizás lo hice. O quizás simplemente dejé de ser la que mantenía la puerta abierta para una persona que nunca planeó entrar y encontrarse conmigo a mitad de camino. Unos días después de la reunión, recibí un último mensaje. No era de Mónica. Era de su antigua cuenta de correo electrónico, que de alguna manera había sido reactivada. Era una sola línea, «Nunca necesité tu dinero. Necesitaba tu lealtad». Lo leí 2 veces y luego lo borré. Porque aquí está la cosa, la lealtad sin respeto es solo servidumbre. Y durante años, eso es exactamente lo que ella quería de mí. Pero ya no más. Ahora está por ahí en algún lugar tratando de reescribir la narrativa con cualquier audiencia que todavía pueda encontrar. ¿Y yo? Yo estoy bien. El dinero está de vuelta en mi cuenta. Mi teléfono está en silencio. Mi familia se está curando. Y finalmente, por fin, puedo vivir sin llevar la disfunción de otra persona sobre mi espalda. A veces, marcharse no es rendirse. A veces es la única manera de ganar finalmente. Y esta vez, lo hice.